Hola, ¿qué tal amigos de American Extreme Sports? Y bienvenidos nuevamente a una edición más de Al College con Gons. Para mí es un gusto y un placer acompañarlos de nuevo. Ya los extrañaba hablar de college football con ustedes, pero bueno, ya estamos de regreso, al menos momentáneamente, para hablar de las últimas noticias del college football, que en las últimas 2 semanas la verdad es que hemos tenido noticias muy interesantes. Eh, y bueno, también ya pronto estaremos regresando a la normalidad, ¿no? Primero con la previa de las conferencias para ver cómo se ve cada conferencia de cara a esta temporada del college football 2022-2023. Pero bueno, por ahorita pues vamos a revisar la actualidad del college football, lo que ha pasado en las últimas semanas, que es muy importante, que hay bastante de qué hablar. Y bueno, ya después estaremos regresando a la normalidad. Pero bueno, si no haya estado con ustedes es porque habíamos estado en la temporada baja y la verdad es que no hayan pasado muchas cosas, a excepción de estas últimas semanas que comento, pues tuvieron cosas muy interesantes. Y bueno, vamos a empezar ya de lleno con el programa. Pero antes vamos a la cabecera del college. Y bueno, ahora sí, amigos, vamos a empezar con las noticias de la actualidad. La primera noticia es desafortunada, es una noticia bastante triste y es que Spencer Webb, el ala cerrada de los Oregon Ducks, falleció después de darse un golpe en la cabeza en un accidente recreativo. Estaba él cerca de un lago, pues bueno, pasando el rato y bueno, sufre este accidente muy desafortunado, una noticia muy triste. Esperemos que descanse en paz, esperemos que su familia y sus compañeros de equipo encuentren consuelo y bueno, esperemos también sobre todo pues que los Oregon Ducks puedan hacer una buena temporada y la hagan en nombre de Spencer Webb. Y bueno, ahora sí pasamos a la siguiente noticia y esta es una que, bueno, ya había comentado yo en Twitter, ya se ha comentado mucho, pero bueno, hay que tocarla porque es una noticia muy importante. Y es que Archie Manning, que es hijo de Cooper Manning, nieto de Archie Manning, el abuelo, recordarán que fue quarterback con los Santos de Nueva Orleans. Cooper Manning, su hijo, el papá de Archie, fue un buen atleta. Desafortunadamente, por algunos problemas de salud, no pudo jugar una carrera como sí lo hicieron sus hermanos en la NFL. Pero bueno, es el papá de Archie. Y bueno, por supuesto, los dos tíos de este Archie son nada más y nada menos que Peyton Manning, futuro Salón de la Fama indiscutible, uno de los mejores quarterbacks de la historia, y Eli Manning, otro quarterback que, aunque quizás no está en esa discusión de ser de los mejores de la historia, hizo una gran carrera, ganó 2 Super Bowls, le ganó 2 Super Bowls además a los Patriotas en esa época en la que eran imbatibles. Y bueno, también es una carrera muy, muy, muy digna y muy interesante. Y bueno, Archie Manning, como les mencionaba, el sobrino de Peyton y de Eli, hijo de Cooper y nieto de Archie, verdaderamente de la realeza del fútbol americano, por donde lo quieran ver, viene de la familia de la realeza del fútbol americano, pues anunció que se compromete a jugar su carrera de fútbol americano colegial, nada más y nada menos que en los Texas Longhorns. La verdad es que Steve Sarkisian, desde que llegó a ser el head coach de los Longhorns, ha hecho un gran trabajo. Quizás no se vio tanto en los resultados la temporada pasada, pero sí se ha visto este verano en el reclutamiento y bueno, estoy seguro que si sigue así, los Longhorns van a volver a ser relevantes en muy poco tiempo, ¿no? Ya simplemente el hecho de que Archie Manning se haya comprometido a jugar con los Longhorns ha hecho que sean muy relevantes en las noticias. Y bueno, pues Archie Manning es el prospecto del que más se ha hablado en muchísimo tiempo, ¿no? Es el prospecto de high school del cual pues se ha hablado más en los últimos años. Yo quizás el último recuerdo que se hubiera hablado tanto era Trevor Lawrence, pero Archie Manning es inclusive más famoso, ¿no? Y pues sí, claramente por el apellido, pero también es un quarterback increíblemente talentoso. Él es de la clase de reclutamiento de 2023, así que no va a jugar desde esta temporada en college football, sino vamos a tener que esperar hasta la temporada de 2023-2024 para verlo jugar.
Este va a ser su último año de high school, pero bueno, ya desde ahora anunciando que se va a los Longhorns. Y hablando un poco de él, juega en el high school de Isadore Newman en Nueva Orleans, en el estado de Nueva Orleans. Es el jugador número 1 en la clase de reclutamiento 2023. Obviamente es el mejor quarterback, el mejor en su estado. Tiene una calificación perfecta en el ranking en el 240, en el ranking compuesto de 247, que es este ranking del cual ya habíamos hablado, que aglomera y pues engloba las diferentes calificaciones que le dan los diferentes servicios de evaluación y de reclutamiento a los jugadores. Por lo tanto, pues es una gran herramienta. A mí me parece el mejor pues sistema de evaluación, ya que engloba la calificación de diferentes sistemas. Y bueno, en la calificación del 247 Composite tiene una calificación perfecta. Es un gran coreback. Hablando un poco más de él, de lo que lo he visto jugar, es un coreback sumamente preciso, es muy bueno, tiene una gran presencia en la bolsa de protección, se mueve bien, siente bien la presión. Obviamente tiene una gran anticipación, no solo una gran precisión, sino que también tiene una gran anticipación. Lanza el balón antes de que sus receptores hagan el corte, los encuentra en donde los tiene que encontrar, pone el balón de manera que los receptores no tengan que perder la ruta. Tiene una gran precisión en pases medios y pases largos. Sus pases profundos son verdaderamente una cosa bellísima de ver. Es auténtica poesía de fútbol americano para aquellos que sean amantes de la posición de quarterback. Les recomiendo verlo. Tiene un gran juego de pies, ¿no? La verdad es que tiene una técnica muy refinada. Y pues por supuesto que ya tener una técnica tan refinada siendo de la familia, teniendo a tres quarterbacks, su abuelo y sus dos tíos que fueron grandes quarterbacks en la NFL, pues por supuesto que ya tener una técnica sumamente refinada. También es un quarterback muy cerebral, lee muy bien el campo antes del snap y después del snap, lee muy bien el campo. Si la primera opción no está disponible, navega muy bien las diferentes opciones y encuentra la mejor. Quizás las únicas desventajas, las únicas contras que yo le vería en este momento, pues es que no tiene el brazo más fuerte, no tiene el brazo de un Patrick Mahomes, pero tiene un brazo suficientemente fuerte para poner el balón en cualquier lugar del campo, para poder completar cualquier pase y completarlo con la suficiente velocidad para que no se pueda anticipar el defensivo y con la suficiente precisión, ¿no? También. Entonces, pues sí, no tiene el brazo de un Patrick Mahomes, pero bueno, tiene la fuerza suficiente en el brazo para completar cualquier pase. Y quizás la otra contra y la más grande que yo le vería es que en la liga en la que juega en high school en Nueva Orleans, la competencia a la que se enfrenta no es la competencia más fuerte y más alta que puede haber en el high school fútbol en Estados Unidos, ¿no? Nueva Orleans no es un estado malo para el high school fútbol, pero está lejos de tener el nivel que tienen el estado de Florida, el estado de Texas y el estado de California. Y aún dentro del estado de Nueva Orleans no juega en la liga, en la división más alta, ¿no? Entonces, pues eso quizás sí es una contra, ¿no? Que al final sí está demostrando su talento, pero no ante la competencia más alta, como sí lo están haciendo otros quarterbacks de su clase de reclutamiento, porque hay que mencionar que esta clase de reclutamiento 2023 es enorme para quarterbacks. Hay muchos quarterbacks con calificación de 5 estrellas. En el top 3, 2 son quarterbacks. En el top 5, 3 son quarterbacks. ¿No? Entonces, una gran clase de reclutamiento en general para los quarterbacks. Y hay otros compañeros de su clase de reclutamiento que sí están demostrando su talento ante, pues, la mejor competencia. Esas son las únicas contras que yo le veía. Y bueno, hablando un poco físicamente de él, tiene pues, el físico que prototípico que se hace un quarterback, ¿no? Una estatura de 1,93, un peso de 97 kilos, en el cual todavía tiene oportunidad de agregarle más peso cuando llegue al college football y eventualmente a la NFL, así que tiene el físico prototipo que se desea de un quarterback. Sin duda alguna va a ser un gran jugador en el college football y muy probablemente también vaya a ser un gran quarterback en la NFL, ¿no? Con potencial de salón de la fama, sin duda alguna. No nos adelantemos también, ¿no? Está apenas en su último año de high school, pero tiene ese potencial. Y bueno, un poco las cosas que se han dicho de él es que
al menos a esta edad, es mejor que lo que eran Peyton y Eli cuando están en high school. Y definitivamente algo que sí tiene que Archie Manning, que no he mencionado a diferencia de sus tíos, es el atletismo. Es más atlético que sus tíos, ¿no? Heredó el atletismo de su papá, pero también tiene la habilidad de quarterback de su abuelo y de sus tíos. Y pues lo que dice la gente que lo ha visto y que vio a sus tíos en esa misma edad es que él a esta edad es mejor de lo que eran Peyton y Eli y que es mucho más atlético. No les voy a decir que es un quarterback de estos dual threat que pueden correr o lanzar, ¿no? Que se les califica así, pero tiene la suficiente velocidad cuando corre como para salirse la bolsa de protección si es necesario. Lanza muy bien mientras corre, mientras rola. Y también pues puede correr por el primer 10 o para un touchdown si le das espacio. No es el más rápido ni el más elusivo, pero sí tiene esa habilidad. Y bueno, ya habiendo hablado un poquito de Archie Manning, nos vamos con la siguiente noticia. Y esta es que, bueno, la conferencia del Big 12 tiene un nuevo director atlético. Se presentó apenas hace 2 semanas también al nuevo director atlético, que bueno, tiene un background en entretenimiento, ¿no? Por ahí estuvo en la empresa de Jay-Z, de la disquera de Jay-Z, y bueno, además también pues tiene un background como CEO de equipos de básquetbol, ¿no? Entonces, tiene un background no solo en deportes, sino también en entretenimiento. Y bueno, se llama Brett Jormark. Y bueno, al final, pues ya lo presentaron como el nuevo director atlético del Big 12. Y desde un inicio ya está diciendo que su objetivo es pues mantener la relevancia de la conferencia, de rejuvenecerla un poco, hacerla más aspiracional para la gente joven, que más aspiracional también para los equipos, ¿no? Y que con todo este tema que ha habido de las realineaciones en el college football desde el año pasado y este año, que es la siguiente noticia que vamos a tratar, pero bueno, al final dice que no van a dejar ninguna piedra sin voltear, que van a considerar absolutamente todas las opciones para mantener al Big 12 como una conferencia relevante y como una conferencia competitiva y que, pues bueno, van a buscar todas las opciones para expandirla si es necesario, ¿no? Ya recordemos que el año pasado se anunció que Oklahoma y Texas, las dos conferencias cofundadoras de la conferencia, se iban a mover en 2025 al SEC y que, pues bueno, a raíz de esto se iban a unir a la conferencia BYU, Cincinnati y UCF. Entonces, bueno, pues en ese momento, cuando se anunció el movimiento de Oklahoma y Texas, la conferencia se encontraba pues en un estado de discordia, de pánico. Ya se calmó un poco la situación y bueno, Brett Jormark pues, dice que va a hacer todo para mantener a la conferencia relevante. Y bueno, nos vamos con la siguiente noticia y la noticia pues más importante, ¿no? que hemos tenido en las últimas semanas, y es que se anunció que USC, los Troyanos del sur de California, y UCLA, estas dos universidades muy tradicionales y con mucha historia del Pac-12, se van a mover a la conferencia del Big Ten, esto a partir de 2024, que es cuando acaba el contrato de televisión y su contrato con el Pac-12. Y bueno, esta noticia es tan grande como la noticia del verano pasado cuando Oklahoma y Texas anunciaron que se iban al SEC. Es una noticia enorme, es una noticia que tiene muchísimas repercusiones en el college football, de las cuales vamos a hablar. Pero bueno, ¿por qué? Primero vamos a hablar un poquito de a qué se debe este movimiento y bueno, como han sucedido y a lo que se deben la mayoría de las cosas que han pasado en el college football en los últimos años, se debe al dinero, ¿no? Al final, ya se estaba negociando el próximo contrato televisivo del Big Ten en este año y se paró un poco la negociación. Ya se unieron USC y UCLA, lo cual le va a dar un mayor poder de negociación al Big Ten. Pero bueno, al final esta conferencia iba a tener pues el contrato televisivo más grande o el segundo más grande después del SEC. Y
y obviamente a tener pues un contrato televisivo que le iba a dejar mucho más dinero a las universidades que el del Pac-12, ¿no? Entonces, pues un poco, bueno, en gran parte la decisión se debe a la parte financiera, ¿no? A la parte de exposure, de dinero que deja el contrato de tele, de medios del Big Ten, pero también pues a que al final es una conferencia que deportivamente está siendo muy relevante, ¿no? De los últimos años, que sobre todo a raíz de los movimientos del año pasado, parecía que había dos conferencias por encima de todas las demás. Aún dentro del Power Five hay dos conferencias que están por encima, que eran el SEC y el Big Ten. Y bueno, con este movimiento se confirma, ¿no? Pero al final no solo es la parte financiera, sino también la parte deportiva. Y al final este movimiento le permite a USC y a UCLA estar en una conferencia mucho más relevante en la que van a tener un mejor nivel competitivo, lo cual les va a permitir pues, reclutar a mejores jugadores y les va a permitir también entrar más fácilmente al college, bueno, al playoff del college football, ¿no? Que hayamos visto que en todo lo que llamamos de los playoffs del college football, pocas veces habían entrado universidades del Pac-12, ¿no? Al final era la conferencia que pues el comité de los playoffs era la conferencia que menos respetaba de las conferencias del Power Five. Y bueno, pues este movimiento le permite a las dos universidades estar en una conferencia en la que si tienen un buen desempeño, si la ganan, mucho más fácilmente van a poder entrar a los playoffs o ser consideradas para entrar a los playoffs. Obviamente, el nivel de competencia del Big Ten en los últimos años es mucho mayor que el del Pac-12, por lo tanto, les va a ser difícil este movimiento, sobre todo a UCLA, ¿no? Que no han, quizás ha estado mejorando con Chip Kelly, pero no anda muy bien. USC, recordemos que tampoco anda muy bien. Ahorita ya con Lincoln Riley parece que se van a recuperar, pero bueno, van a tener un camino también más difícil para ganar la conferencia. Y bueno, a eso sí, mencionar, recordemos que este movimiento no solo afecta al, al fútbol americano colegial, ¿no? También afecta a todos los deportes universitarios de las universidades. Eh, pero bueno, aquí de lo que hablamos más es del college football, pero al final este movimiento impacta a todos los deportes. Y bueno, un poco más hablando ya de las repercusiones que tiene este movimiento, pues bueno, ¿de qué más repercute en el college football? Pues bueno, como vimos en estas semanas, se generó un estado de pánico, ¿no? Cuando se anunció la noticia, obviamente el resto de las universidades del Pac-12 entraron en un estado de alerta, de pánico, les tomó un poco por sorpresa el movimiento, no tanto el movimiento en sí, sino que no lo veían venir en ese momento, ¿no? Al final, muchos de los directores atléticos dicen, entiendo por qué lo hicieron, ¿no? Pues financieramente la decisión le hace sentido, deportivamente pues también, quizás no tanto geográficamente, y eso sí es un punto que hay que mencionar, geográficamente es un movimiento un poco extraño porque pues el Big Ten es una conferencia que mayormente las universidades se encuentran todas aglomeradas en los estados del norte y del noreste de Estados Unidos. El Pac-12, pues recordemos que es toda la costa del Pacífico, perdón, del Atlántico, y bueno, eh, al final, pues eso es un movimiento que geográficamente pues, no hace tanto sentido, ¿no? USC y UCLA están en California, prácticamente para ir a competir cuando les toque de visitante van a tener que volar todo Estados Unidos, pero bueno, deportivamente, financieramente se ha sentido, y ya hablando de las repercusiones de este movimiento, pues, ¿qué causa? Pues ya desde el verano pasado, cuando Oklahoma y Texas anunciaron que se movían al SEC, parecía que en ese momento, con el mismo estado de alerta que se generó, que se hablaba de una posible transición a superconferencias, ¿no? A dos grandes superconferencias, o a tres superconferencias en las cuales la mayoría de los equipos iban a agrupar en esas tres superconferencias y iban a dejar de existir el Power Five. Se calmaron un poco las aguas después del verano pasado y ahora con esta noticia de que USC y UCLA, dos de las universidades con más tradición y más éxito
en el college football y en el básquetbol universitario se mueve al Big Ten, pues vuelve a entrar este estado de pánico, ¿no? Como mencionaba, muchas universidades del Pac-12 empezaron a ver sus opciones, empezaron a ver si les convenía quedarse en el Pac-12, si lo que más les convenía era unirse también al Big Ten, si les convenía moverse al Big 12 para hacer una sola conferencia y pues tener más fortaleza y ser menos débiles a que el SEC o el Big Ten le sigan robando equipos. Y bueno, pues parece que sí, este movimiento confirma que eventualmente vamos a ya empezar a ver esta transición a dos superconferencias. Ahorita ya se calmaron un poco las aguas, ¿no? Justo cuando se anunció pues este movimiento, se hablaba de que se podía anunciar que también los Oregon Ducks y los Huskies de Washington se podían mover también al Big Ten. E incluso se habló de que Notre Dame, que históricamente ha sido una universidad independiente, ¿no? Que al menos en el college football, en los deportes, en los otros deportes sí participa en el ACC, pero en college football ha sido históricamente independiente. Se hablaba también de que pues estos movimientos podían hacer que Notre Dame reconsiderara su estatus de universidad independiente y se uniera a alguna conferencia, mayormente al Big Ten por la geografía y sobre todo por el nivel. Pues con este movimiento se entró en un estado de pánico en el college football, se habló de todo esto, al final ya se calmaron un poco las aguas, ¿no? Obviamente es un tema que se va a seguir hablando, se va a seguir tratando, ¿no? Estoy seguro que no es el último movimiento que vamos a ver en el college football, quizás sí es el último que se va a anunciar este verano, pero bueno, al final no solo lo digo yo, ¿no? Y es algo que platicaba en Twitter, y que se ha dicho por muchas más personas, incluso Nick Saban en estos días, cuando fueron pues los días de medios de la conferencia del SEC, hablaba de que sí, él ve al final este movimiento y esta transición a tener superconferencias, mayormente pues van a ser dos, que es el SEC y el Big Ten, que son las más fuertes en este momento, y pues bueno, al menos por ahorita ya se calmaron las aguas, pero si es algo que va a seguir pasando, vamos a seguir viendo movimientos a futuros como este. ¿Cuál es la repercusión? Que quizás empiecen a desaparecer algunas conferencias. Eso se ve un poco lejano, pero tampoco es poco, poco factible. Y bueno, a partir de 2024-2025 vamos a tener ya estas dos conferencias de 16 equipos, que son el Big Ten y el SEC, y quizás de aquí hacia esos años se anuncien más movimientos hacia estas conferencias. ¿Qué significará para los playoffs? Todavía no lo sabemos, ¿no? Por ahí también habrá que ver si los playoffs se expanden o no. Ya sabemos que al menos 4 años más vamos a tener playoffs de 4 equipos. Se podrían expandir, lo cual, si se expanden, le va a beneficiar todavía más a estas dos pues a estas dos superconferencias, porque van a tener más oportunidad de que entren sus equipos, pero, pero bueno, al final estas son las repercusiones que está viendo. Eh, el Pac-12, al menos ahorita ya se calma un poco las aguas, pero pues es una conferencia que a menos que traiga equipos, eh, está en riesgo de perder todavía más importancia o de incluso poder llegar a desaparecer. Y pues vamos a seguir viendo estos movimientos, ¿no? Otra cosa que sí, por ahí se habla de que el Pac-12 está viendo a qué universidades agregar para no perder relevancia. Bueno, que les sigo diciendo Pac-12, que ya va a ser Pac-10 a partir de 2024. Pero bueno, por ahí se habla de algunas universidades como Fresno State, como Boise State, que podrían agregarse al Pac-10 para que mantenga esta fortaleza, que mantenga esta relevancia y que mantenga el número de miembros de equipos. Ya veremos qué sucede en el college football. Es un gran movimiento el que acaba de suceder. Recordemos que esto no va a ser oficial hasta 2024. En la temporada 2024-2025 es cuando USC y UCLA van a empezar a competir en el Big Ten. Seguiremos teniendo Pac-12 al menos 2 años más. Seguiremos teniendo Big 12, bueno, Big 15. Seguiremos teniendo Big 12 un año más. A partir de la temporada 2023-2024 tendremos Big 15 por 2 años, y a partir de la temporada 2025-2026 se moverán Texas y Oklahoma hacia el SEC.
como ya les mencionaba, pues habrá que mantenernos al pendiente de qué sucede. Parece que este verano ya es el último momento que tendremos, pero como les decía, no será el último. Lo que estamos viendo en los últimos años es un movimiento hacia estas megaconferencias. Ya incluso la gente empieza a nombrar el Power 2 en vez del Power 5, que pues son el SEC y el Big Ten. Pero bueno, así las cosas en el college football. Para no darle más vueltas al asunto, estas son un poco las repercusiones. Se habla de que podrían empezar a desaparecer algunas conferencias, de que algunos miembros del Pac-12 podrían considerar moverse hacia el Big Ten o hacia el Big 12. El ACC, otra conferencia del Power 5, también está considerando sus opciones, si buscar incluir más miembros, eh, si buscar convencer a Notre Dame, que sin duda alguna lo van a intentar, si por ahí podrían perder miembros, se ve más difícil en el ACC porque tienen un contrato hasta 2036 y es un contrato que hace que sea muy difícil para las universidades del ACC moverse de conferencia. Pero bueno, vamos a sin duda alguna ver más de este tipo de noticias en los próximos años. Esas son las repercusiones que ha habido. Estos rumores, los rumores de que también Notre Dame podría eventualmente reconsiderar su estatus de independiente, lo cual se nota más difícil, y pues que vamos a transicionar hacia las superconferencias. Pero bueno, eso ha sido todo por parte de las noticias del college football. Ya para no dar más vueltas con esta noticia que fue enorme y que verdaderamente hizo temblar a todo el mundo del college football y de los deportes universitarios en Estados Unidos. Vamos ya, antes de cerrar el programa, a pasar con los rankings de reclutamiento de 2023. Como ya saben, hablamos un poco de cómo cerró la clase de reclutamiento de 2022 hace un par de meses. Ya ahorita el foco está en la clase de reclutamiento de 2023, de la cual pues participa Archie Manning, que ya lo mencionamos. Pero bueno, otra cosa que sí ha pasado en esta temporada baja del college football y en las últimas semanas es que, además de estas noticias que ya hablamos, ha habido muchos jugadores de la clase de 2023 que han anunciado en qué universidad se van a comprometer a jugar su carrera de fútbol americano colegial. No necesariamente quiere decir que porque hayan anunciado el compromiso ahorita ya está escrito en piedra. No hemos visto que obviamente muchos jugadores se arrepienten y rompen este compromiso, porque realmente no está pues firmado hasta que firman esta carta, ¿no? Que es como el contrato, por así decirlo. Pero bueno, ya muchos jugadores han anunciado su decisión en las últimas semanas, y por lo tanto quería traerles esta primer vistazo a las clases de reclutamiento 2023, porque como ya lo habíamos mencionado anteriormente, funciona muchísimo como un termómetro de qué vemos en el college football a futuro, ¿no? El que una universidad reclute bien y reclute bien constantemente hace que tenga muchas más posibilidades de mejorar su nivel y de meterse a los playoffs. Y bueno, sin darle más vueltas, vamos a entrar ya con los rankings. En el número 1 tenemos a Notre Dame, en el número 2 tenemos a Ohio State, número 3 tenemos a Penn State, número 4 a Clemson, número 5 a los Longhorns, con el compromiso de Archie Manning y un par de jugadores más. Han tenido una gran semana. Número 6 a Tennessee, número 7 a LSU, número 8 a Miami, número 9 a Georgia y número 10 a Arkansas. Resaltar que en las últimas semanas las universidades que más beneficiadas se han visto son Notre Dame, ¿no? Notre Dame con este nuevo head coach Marcus Freeman, que entró como interino a finales de la temporada pasada después de que Kelly, su head coach, anunciara que se iba a LSU. Pues entró como interino, y en esta offseason ha estado reclutando de gran manera, ¿no? Hasta ahorita tiene a Notre Dame en el número 1. También las últimas semanas, como ya mencionaba, Texas con Archie Manning se ha visto muy beneficiada, pero también ha tenido un par de otros jugadores interesantes que han anunciado su compromiso con Texas. Y bueno, para cerrar, las universidades que mejor se han visto en las últimas semanas: los LSU Tigers, ¿no? Kelly reclutando muy bien en su primera temporada de reclutamiento completa, ¿no? Y también, por supuesto, los Huracanes de Miami, que con la contratación de Mario Cristóbal, también a principios de este año, han estado reclutando en plan grande. Esperemos que así siga, ¿no? Porque siempre es bueno e interesante para el college football cuando universidades con tanta tradición como los Huracanes de Miami son relevantes. Y hasta ahorita, pues bueno, haciéndolo muy bien Mario Cristóbal. Estos son el top 10. Obviamente falta mucho, ¿no? Esta clase
prácticamente se va a cerrar hasta el otro año. El Early Signing Period ya saben que es en diciembre. El National Signing Day es hasta febrero de 2023, así que obviamente va a haber todavía muchos movimientos en estos rankings. Quizás algunas de estas universidades ni siquiera caben en el top 10, otras quizás suban a posiciones dentro del top 10, así que bueno, estaremos al pendiente, pero bueno, al menos así es como se ve la clase de reclutamiento de 2023. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte para esta semana, ¿no? Ya había pasado mucho tiempo sin que tuviéramos el programa. No quería dejar que pasara más tiempo, quería comentar un poco estas noticias. Y bueno, sin duda alguna, como les mencionaba, pronto estaremos regresando a la normalidad. Te estaré trayéndoles la previa de las conferencias del Power Five, la previa también del Grupo Five, para ver cómo se ve esta temporada de college football, qué equipos se ven fuertes, qué equipos se ven como candidatos a competir para entrar a los playoffs y quedar campeones nacionales. Pero bueno, pues por ahora ha sido todo. Les agradezco como siempre que me hayan acompañado. Por favor, si algo les gusta, no les gusta, qué opinan de que Archie Manning se vaya a Texas, creen que Texas va a estar de regreso con eso, todos eso háganoslo saber en los comentarios, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, pues en YouTube obviamente. Y bueno, también si me quieren seguir a mí personalmente en Twitter, pues estoy como Gonzalo de Buen. Y ahí, pues por ahí, los que ya me siguen saben que estoy publicando las noticias del college football. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y hasta la próxima.